Buenos días, un domingo más para reunirnos como pueblo de Dios. Acompáñenos en este programa de adoración que ha preparado la Primera Iglesia Bautista de Saltillo y unámonos juntos en adoración a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos de esta forma virtual y poder enfocar nuestras mentes y nuestros corazones para que como pueblo tuyo hoy te demos honor y gloria, porque reconocemos que tú eres el único Dios poderoso y que estamos en tus manos y que tú tienes un cuidado especial para cada uno de nosotros. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración como un olor fragante. Lo pedimos en Jesucristo tu Hijo. Amén. Vamos a recordar un canto que como iglesia hemos entonado anteriormente y que esto nos ayude a fortalecer nuestros lazos de unión, la misma fe. La misma fe, el mismo amor, el mismo Espíritu nos une hoy en ti, Señor, para adorarte como siempre, para adorar de corazón. Ayer, Señor, sin comunión, perdidos cada cual sin salvación, sin tu perdón, y mira siendo diferentes, nos unes en adoración. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación. El mismo Dios, gran Señor, el mismo Padre que nos amó, nos escogió para adorarle como siempre, para adorar de corazón. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra salvación. Buenos días, bendiciones. Somos la familia Cortés Sánchez. Mi nombre es Rolando Cortés. Yo acepté a Cristo a la edad de 20 años en 1986, recién llegado de San Luis Potosí, aquí a Saltillo, en la Iglesia Bautista Ebenezer. En 1994 llegué a la Primera Iglesia Bautista de Saltillo, donde conocí a mi esposa. Estuve trabajando varios años en el Ministerio de Misiones y participando también en el coro de la iglesia, donde antes dirigía a nuestro hermano Eliezer Jauregui. Buen día, hermanos, mi nombre es Rocío Sánchez de Cortés. A la edad de 7 años acepté a Cristo como mi salvador personal. En el año de 1991 llegamos a la Primera Iglesia Bautista de Saltillo y en el año de 1993 me bauticé. Actualmente estoy apoyando como maestra en la escuela dominical.
Mi nombre es David Cortés y pertenezco al capítulo de los embajadores del Rey. Soy Rocío Cortés, estoy como ayudante en la escuela dominical y estoy por graduarme del último paso del auxiliar de niñas. Mi nombre es Ruth Cortés, estoy apoyando en la escuela bíblica dominical y también asisto al auxiliar de niñas. Mi nombre es José Cortés y pertenezco al capítulo de los embajadores del Rey. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Buenos días, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Saltillo. Me da mucha alegría el poder hablarles por este medio, el poder saludarles y agradecerles por todo su apoyo. Primero, pues saludarles, más que nada. Me gustaría poder verlos, que las circunstancias fueran otras para poder abrazarnos, saludarnos físicamente, pero bueno, Dios ha dispuesto otras cosas y aún así hay gratitud en mi corazón porque puedo hablarles por esta tecnología. Hermanos, gracias a Dios estoy en mi casa, aquí en Saltillo, su casa. Estaré aquí pues al menos hasta octubre si las cosas no han cambiado. Voy a tener mis clases virtuales. Pero hermanos, doy muchas gracias a Dios porque mi preparación ministerial no se ha interrumpido, no se ha visto detenida ni afectada. Gracias a Dios el seminario pudo adaptarse rápidamente a estos cambios y he recibido clases virtuales en todo este tiempo y seguiré recibiendo clases virtuales al menos hasta octubre según las indicaciones oficiales. Y hermanos, agradecer a Dios por ustedes, porque en verdad han sido muy buenos, muy amorosos, cariñosos conmigo en ayudarme, en sostenerme, en orar por mí, en los apoyos económicos que han sido bastantes y siempre han sido constantes e ininterrumpidos. Y hermanos, yo sé que las circunstancias no son fáciles, no son nada sencillas y que las iglesias también en estos tiempos se han visto un poco afectadas. Y yo quiero agradecerles a ustedes porque gracias a Dios siguen fieles en eso. El Señor ha suplido y los ha utilizado grandemente como un instrumento para su gloria. Y hermanos, sepan de verdad, de corazón se los digo, que el Seminario Teológico Bautista Mexicano ha sido de gran bendición en estos ya 2 años de preparación ministerial. Dios no se ha equivocado en traerme, en llevarme hasta allá, y tampoco ustedes se han equivocado al apoyarme y al responder al llamado que Dios les ha hecho para sostener mi ministerio. Estoy seguro que el Señor les recompensará pronto y de manera abundante. Y hermanos, pues saludarles, decirles que estoy aquí a sus órdenes y para servirles y espero ser de bendición para todos ustedes en estos tiempos. Dios les bendiga y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, hermanos. Dios sigue bendiciendo a nuestra vida, no importando las circunstancias. Demostremos nuestro agradecimiento a Dios por lo mucho que Él ha hecho en nosotros. Su iglesia sigue avanzando y hoy sigue trabajando para el engrandecimiento del reino de Dios. Ofrendemos con alegría y sencillez de corazón. Hola amigos, quiero invitarlos a la Escuela Bíblica de Vacaciones Virtual. Grúas y concreto. Habrá actividades y muchas historias increíbles en las que aprenderemos que Jesús es nuestro fundamento firme. Conéctate del 3 al 7 de agosto y desde tu casa sé parte de esta increíble experiencia con Jesús. Consulta en Facebook la página de la Primera Iglesia Bautista de Saltillo en la que aparecerán avisos y más información. ¡Te esperamos! Y recuerda invitar a tus amigos. ¡Nos vemos! Dediquemos ahora este tiempo para escuchar el mensaje de nuestro Dios, de labios de nuestro misionero, el pastor Tomás Hernández. Mis queridos hermanos, gracias por darnos la oportunidad de poder compartir la palabra en este domingo. Quiero invitarle para que en este domingo podamos disponer nuestro corazón, que podamos disponer nuestro espíritu para que la palabra del Señor pueda llevarnos a esa imagen de nuestro Salvador Jesucristo y que nuestra vida pueda ser transformada. Quiero invitarle para que en esta hora oremos a nuestro Dios y que podamos pedir la dirección de su Espíritu Santo y que al terminar de este servicio nuestra vida pueda ser desafiada y animada a ser cada día como nuestro Salvador. Bendito Padre que moras en los cielos, queremos darte gracias por tu misericordia,
Queremos darte gracias, Señor, por tu amor y por el privilegio, Señor, de estar ahora aquí con un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, al centro de tu voluntad y que nuestra vida pueda ser transformada a la imagen de nuestro Salvador. Gracias por este tiempo. Te pido que bendigas el dicho de mi boca y que lo que tú ya has puesto, Señor, en mi corazón pueda ser expuesto para que la iglesia que tú tanto amas, Señor, pueda ser bendecida en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, quiero invitarles por favor que busquen en sus Biblias, allí en Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, vamos a leer de los versos número 4 al verso número 8. Primera de Pedro capítulo 2 y vamos a leer de los versos 4 al número 8, que dice de la siguiente manera: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y para piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropieza en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Muy bien, quiero comenzar en esta hora, esta meditación, hablando acerca del pensamiento de algunas personas. Algunas personas piensan que la vida es como la canción que dice: una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Quizás muchas personas dentro de la iglesia, nuestros hermanos, piensan que la vida es como esa canción y que nosotros somos vagabundos o que son vagabundos espirituales. Y además pensando en un panorama donde todas las cosas están en nuestra contra y nada está a nuestro favor, olvidando que Dios nos ha dado dones, talentos y un mismo propósito y una misma misión para vivir. Uno de los objetivos generales del Nuevo Testamento es que usted y yo podamos ser transformados a la imagen de nuestro Salvador, Cristo Jesús, parecidos a Él en todos. Es por eso que esta carta de Primera de Pedro está escrita a las iglesias que están en el medio de la persecución, a las iglesias de Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia, huyendo del tiempo de persecución. Déjeme decirle que este tiempo, cuando Pedro escribe esta carta de desafío para esta iglesia, las iglesias se encuentran en persecución, porque en aquel tiempo, como el día de hoy, ser discípulo de Jesús se ha convertido en una tarea muy, muy complicada. Pero ciertamente es necesario compartirlo en esta mañana, en que Pedro, aún en medio de la adversidad y aún en medio de la persecución y aún en medio de una vida complicada, Pedro está desafiando a la iglesia a crecer en la vida espiritual y a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Ciertamente podríamos pensar que cuando no están las circunstancias adecuadas, nosotros es imposible que podamos crecer. Pero Pedro nos exhorta y nos habla y nos insiste en que tenemos que crecer aún en medio de la adversidad. Déjeme decirle algo interesante. Hoy en día muchas personas están queriendo vivir la vida a su manera. Hoy en día muchas personas quieren vivir la vida cristiana bajo sus deseos y bajo su propia interpretación de la palabra. Pero ciertamente muchos también han quitado a Cristo Jesús de sus vidas. Y déjeme decirle que la palabra de nuestro Dios nos dice que el Señor Jesucristo es la piedra angular, la piedra principal de la construcción. Y cuando nosotros quitamos esa piedra fundamental, principal, ese ángulo que sostiene toda la estructura,
déjeme decirle que nuestra vida está en peligro de destruirse. Y lo podemos encontrar en Mateo capítulo 6, en el verso 26. Mateo 7, en el verso 26, cuando dice acerca de aquel hombre que construyó su vida sobre la arena. Llegó la tormenta y la casa se destruyó. Entonces, es necesario que nosotros, en un tiempo de dificultad, en un tiempo del COVID, en un tiempo de tantas circunstancias difíciles, nosotros podamos apurarnos y que nos aplicamos en esa tarea de poder crecer. Es más, yo le invitaría a dejar a un lado nuestros propios deseos, ideales y demás situaciones para que nosotros entonces podamos tener una interpretación adecuada de la palabra y un crecimiento que pueda dar fruto en nuestra vida espiritual. Ahora, la pregunta en esta hora, yo he titulado a esta meditación Piedras que construyen. He titulado Piedras que construyen. Y la pregunta en esta hora es, ¿cómo es una piedra que construye? Ya hemos hablado un poco del contexto de esta porción de las Escrituras y cómo Pedro habla a la iglesia y les insta a crecer y les insta a dar lo mejor de ellos aún en un tiempo complicado. Nosotros estamos a punto de vivir una de las experiencias nuevas que tenemos como iglesia, que es la escuela bíblica de vacaciones, grúas y concreto. Seguramente esta escuela será un gran desafío para quienes la están organizando y para quienes buscan llevarla a cabo. Pero también para nosotros como iglesia debería ser o es el día de hoy una invitación de parte de nuestro Dios para que nosotros no solamente nos incluyamos en esta actividad, sino que también seamos parte de lo que Dios quiere construir en nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios porque sé que cada uno de los que estamos aquí hemos sido piedras que Dios ha traído para construir esta iglesia. Y cada uno de nosotros somos importantes y somos vitales en el desarrollo de la iglesia. La escuela bíblica de vacaciones no se llevaría a cabo si las personas, los hermanos, no estarían dispuestos a dar su tiempo, su esfuerzo y su trabajo para la obra del Señor. Ahora, para que esta iglesia, para que este edificio que Dios ha levantado aquí en Saltillo pueda crecer y pueda desarrollarse con todos estos desafíos que la vida nos pone por delante, ¿qué es lo que tiene que suceder? Es por eso que yo he llamado a esta meditación Piedras que construyen. La pregunta en esta hora es, ¿cómo son las piedras que construyen? Mire, la primera enseñanza que yo encuentro en la palabra de nuestro Dios es que una piedra que construye es aquella piedra que se considera o que se sabe viva. Y eso es bien importante. Para que una piedra pueda ser parte de una edificación, nuestra vida tiene que estar viva. En el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 3, verso 1, Dios habla a una iglesia y le dice: tú, iglesia, que tienes nombre de que vives, pero la verdad es que estás muerta. Y es Dios hablando al corazón de una iglesia. A lo mejor nosotros podemos lucir con una apariencia de que estamos vivos, pero seguramente Dios conoce nuestro interior y Dios sabe que en nuestro interior realmente no estamos vivos del todo. Es por eso que la palabra de Dios hoy nos invita a recapacitar y que podamos evaluar nuestra vida y que podamos ver qué lugar estamos ocupando dentro de la iglesia como piedras vivas. Ahora, ¿yo cómo puedo entender una piedra viva? Una piedra viva es como el Salmo número 1, es como aquel árbol que está plantado junto a las aguas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Una piedra viva, un hermano que está vivo, un miembro de la iglesia que está vivo, es alguien que su hoja no cae y que siempre está alimentado de esa palabra viva de verdad. Ahora déjeme decirle algo muy interesante. En ese proceso de ser piedras vivas, finalmente quien hace la obra de vivificación y quien hace la obra de transformación y quien hace la obra de pulir nuestras vidas y formarnos a la imagen de Jesucristo es la palabra de nuestro Dios. Es por eso que la palabra de Dios nos invita a acercarnos a la piedra viva. Cuando usted y yo decidimos acercarnos a Jesucristo, cuando usted y yo decidimos acercarnos a la palabra de nuestro
nuestro Dios, es inevitable que de nuestro interior corran ríos de agua viva y que esa agua lleve vida a otras personas. Pero cuando no estamos conectados a esa fuente de agua viva, a esa palabra que vivifica, a esa palabra que transforma, que instruye, que nos prepara para toda buena obra, entonces nuestra vida no se convierte en ese río de agua viva y seguramente se convertirá en un río que lleva quizás aguas residuales. Así es que, mis amados hermanos, una piedra viva, una piedra que sirve para construir, es aquel que está vivo. Y uno que está vivo es aquel que está conectado a la verdad. Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está conectado a mí, ese tiene vida, pero el que no, está muerto. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, tenemos que abrir ese entendimiento que Dios nos ha dado y darnos cuenta si en verdad estamos siendo esas piedras vivas o no lo estamos siendo. Mire, déjeme compartirle algo. Hace algunos años, cuando me tocó dirigir la primer boda en mi ministerio, yo recuerdo que era un sábado. Todo estaba cerrado, teníamos que irnos a bañar a la casa, había que pasar al centro comercial por un champú porque no teníamos. Total, durante ese camino, en pleno Tlalpan, en la Ciudad de México, llegamos a un centro comercial, fui a la área de champús y busqué un champú de Chile, especialmente para que no se caiga la blonda cabellera, y llegué a la caja y hice mi fila. Casi 10 o 15 minutos esperando mi turno para llegar con la cajera. Qué bueno que no estábamos con la sana distancia. Imagínense, si en aquel tiempo fueron 15 minutos, quizás hubiese duplicado la espera. Pero finalmente llegué con la chica cajera y cuando la jovencita tomó el champú, se dio cuenta que no tenía código de barra. Y me dice la chica: señor, no tiene código de barra. Yo ya estaba enojado, desesperado y comencé a decirle a la señorita que cosas desagradables. Finalmente no compré el champú, lo dejé ahí, fui a casa, nos aseamos, fuimos a la fiesta y 2 semanas después me tocó ser el ujier de la iglesia. Ya que no saben quién nos visitaba, la chica del centro comercial. Y ni cómo decirle: bienvenida, aquí vas a encontrar vida y amor y amistad. Es por eso, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que entender que una piedra viva es capaz de practicar esa empatía de ponerse en los zapatos del otro. A veces es muy fácil poder decir y poder expresar nuestra opinión, pero si no estamos teniendo empatía con las personas, quizás estamos arruinando el ministerio o el desarrollo espiritual de las personas. A veces nos cuesta con tanta facilidad hablar. ¿Sabe una cosa? Uno de los mejores consejos que la vida me ha dado es que tenemos que entender entre la diferencia entre un carnicero y un cirujano. Un carnicero tira el hachazo y donde le dé a la carne, pero el cirujano tiene que ser cuidadoso y tiene que ser meticuloso a la hora de introducir el bisturí. Así deben ser nuestras palabras, sazonadas con sal, con la palabra de Dios, con la paciencia, con la perseverancia. Ahora, no le estoy diciendo que esto es fácil, le estoy diciendo que tenemos que entender nosotros como parte de este edificio espiritual que nuestro Dios nos está pidiendo que nos edifiquemos en amor y que nos edifiquemos al fin de que podamos ofrecer sacrificios espirituales. Y qué mejor sacrificio podemos ofrecerle a Dios que una vida llena del Espíritu Santo, que una vida llevando el fruto del Espíritu a su máxima expresión, y que seamos gente bondadosa y que seamos gente fácil de perdonar y que seamos gente paciente y que seamos gente, que seamos creyentes, que seamos discípulos Jesús, que nuestra vida pueda reflejar la vida de Jesús. Así es que, mis amados hermanos, hablando de grúas de concreto, hablando de construir, Dios nos llama a edificar su casa espiritual. Dios nos llama a edificar al cuerpo de Él, a nuestra iglesia. Pero para que nosotros podamos ser de bendición en ese cuerpo, tenemos que entender que el primer requisito que debemos tener como rocas para poder ser parte eficaz y efectiva de este cuerpo es que usted y yo tenemos que estar vivos.
Y la mejor forma de manifestar la vida es manifestando el fruto del Espíritu Santo. La mejor forma de poder manifestar la vida es amándonos los unos a otros, pero amándonos de verdad. Como Corintios 3, a mí me encanta que cuando hablamos en el asunto del matrimonio, a veces pensamos que es difícil amarnos. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, ahí en Corintios 3 dice que el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Entendemos que el amor sacrificial que Dios ha expresado para con nosotros es el mismo amor sacrificial que Dios quiere que demos a los demás. Y eso es manifestar vida para con los demás. Así es que, mis amados hermanos, este domingo es un domingo de desafío. Si queremos ser piedras que construyen, tenemos que comenzar por ser piedras vivas, por vivir la vida espiritual como Dios lo manda y como Dios nos invita a crecer. ¿Sabe? Déjeme decirle una cosa, madurar cuesta, crecer cuesta, hacernos cargo de nuestras palabras cuesta, hacernos cargo de la falta de carácter cuesta, hacernos cargo de nuestras debilidades y de nuestros pecados cuesta. Pero ¿sabe una cosa? La recompensa es mucho mayor. Y eso es expresar vida. Cuando usted comienza a darse cuenta de que está diciendo o que está hablando o que está preguntando o que está diciendo algo de una manera que está ofendiendo a los demás y se hace cargo de sus palabras, mejor se las guarda, ora al Señor. Y si Dios le pone en su corazón decirlo, seguramente lo dirá. Pero ciertamente tenemos que ser piedras vivas. Y la mejor forma de expresar la vida es rendir nuestra vida al Señor Jesucristo. Amados hermanos, ser piedras vivas significa hacer a un lado nuestra interpretación personal de la Biblia. Ser piedras vivas implica hacer a un lado nuestros deleites, nuestros deseos. Hay gente que piensa, la vida tiene que ser así, la iglesia tiene que ser así. No, la iglesia es y siempre ha sido como el Señor Jesucristo lo ha mandado. Y nosotros tenemos que ser fieles guardadores de esa enseñanza bíblica de cómo la iglesia debe funcionar y cómo el cuerpo de Dios se debe edificar. Así es que si nosotros queremos ser piedras que edifican, hemos dicho, la primera característica es que tenemos que ser piedras que vivas. La única forma de ser piedras vivas es acercándonos a nuestro Dios y dejar que la palabra nos vivifique y dejar que la palabra nos moldee y dejar que la palabra nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Ahora, la segunda característica que tenemos en esta hora es que una piedra que construye es una piedra escogida por el Señor. Es una piedra escogida por el Señor. La palabra de nuestro Dios ahí mismo en este libro de Pedro nos dice que somos, allí en el 1:2:9, primera de Pedro 2:9 dice que somos nación santa, pueblo escogido de Dios para anunciar las virtudes de nuestro Señor. Ahora, es impresionante, mire, cuando nosotros hablamos de que somos piedras escogidas, por favor piensen en algo interesante. Dios no le escogió a usted por ser un diamante, por ser un rubí, por ser una piedra de jaspe o de cornalina o por ser una piedra carísima. Dios le escogió a usted porque más allá de su apariencia, Dios puede ver una obra extraordinaria, la cual puede edificar y bendecir a la iglesia de Dios. Dios nos ha escogido no por quienes somos, sino por lo que Él puede hacer a través de nosotros. A mí me impacta en la historia cuando Dios escoge a este hombre llamado Jonás, un hombre desobediente, un hombre temeroso, un hombre vengativo. Y yo creo que si usted y yo hubiéramos estado en la posición de Dios y tenemos que escoger a alguien, seguramente no hubiera sido a Jonás, porque sabíamos la condición de su corazón y porque sabíamos su vida. Pero sabe una cosa, es interesante que aun cuando Jonás tenía toda esa predisposición y tenía todo ese miedo y tenía toda esa sed de venganza y que quizás tenía sus razones válidas para ser así, pero aún Dios, viendo la condición de este hombre, Dios le escogió para ser parte de ese cuerpo, de esa edificación que Dios quería hacer con él. Y eso debe de llevarnos a vivir una vida por encima de la vida común,
que podamos vivir una vida llena de santidad y llena de compromiso con nuestro Señor, porque somos piedras escogidas. Ahora, un ejemplo más, podemos pensar, por ejemplo, en este hombre llamado Abraham. Dios llama a Abraham, un hombre que tenía un contexto de ídolos, que tenía un contexto de una familia que idolatraba, que hacían ídolos, de una familia pagana, de una familia que no tenía a lo mejor un apellido de renombre. Y Dios llama a Abraham y le ordena dejar su tierra y su parentela. Ahora, Dios conocía el corazón de Abraham, sí. Dios sabía que Abraham iba a equivocarse en el futuro, sí. Pero Dios no se equivoca cuando nos elige. Así es que para ti, mi hermano, que quizás en este momento tienes un llamado a servir al Señor, en el diaconado, en las misiones, en el pastorado, en el servicio del Señor, tu corazón debe de rebosar de alegría, porque quien te eligió no es el hombre, sino quien te eligió es Dios. Y aquel que te eligió moverá todas las barreras para que tú puedas cumplir tu propósito. Pero tú tienes que entender que eres una piedra escogida por Dios, que eres una piedra apartada para el Señor. Y entonces la vida cambia ese panorama y dejamos de ver que la vida, que las circunstancias están en nuestra contra, y comenzamos a hacer que las circunstancias vayan a nuestro favor cuando sabemos y entendemos quién nos ha llamado. Muchas veces en el seminario en la Ciudad de México, los compañeros decían que si había algo que nos sostenía firmes era el llamado. El hecho de que Dios nos hubiese escogido para una obra específica. Así es que, amada iglesia, cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte del Señor. Cada uno de nosotros tenemos un llamado muy especial de parte del Señor. Tenemos que ser consistentes y que nuestra vida pueda vivir como esa piedra escogida para el servicio del Señor. Hay muchas personas que piensan que venir al Evangelio, que ser seguidor de Jesús, no implica más que hacer una decisión y llegar a las aguas bautismales. Pero yo creo que ser discípulo de Jesús, que haber sido elegido por Jesús, eso nos lleva y nos tiene que llevar a vivir una vida totalmente comprometida al Señor. Ahí una vez más en 1 de Pedro 2:9 dice que Él nos escogió para un propósito muy específico: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra razón de ser. Esa es la razón por la cual también estamos buscando llevar a cabo la escuela de vacaciones, que los niños puedan conocer el trabajo misionero, que los niños puedan conocer que nuestro fundamento firme es Cristo Jesús. Pero para que también ellos desde niños puedan vivir ese desafío de vivir en compromiso con el Señor. Es impresionante que la primer clase de esta escuela bíblica de vacaciones habla de un hombre cobrador de impuestos que fue hecho parte de los discípulos por elección de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 3:13 dice: y llamó así a los que Él quiso. Y qué maravilloso. Para mí, mi corazón se llena de alegría cuando sé que Dios me escogió, y que me escogió con un corazón lleno de alegría, lleno de gozo. Yo no sé a quién le pasó de niño, pero seguramente a 2 que 3 sí nos pasó, que estábamos jugando al equipo de fútbol o al equipo de béisbol y poníamos a 2 chicos a elegir el equipo. Iban eligiendo a los demás, y generalmente el que nadie quería se quedaba al final. Y ya el último que le tocaba elegir decía: pues pues me quedo con no hay otro, dámelo. Pero nuestro Señor no lo hizo así. Él, aún conociendo nuestras capacidades, pero más conociendo nuestras debilidades, Él nos escogió para su honra y para su gloria. Y eso debería alegrarnos no solamente el domingo, sino una vida entera, y vivir llenos de gozo, sabiendo que Dios tiene un propósito para mi vida, y que Él hará la obra en nosotros, y que Él nos transformará. Ahora, ciertamente, ser una piedra escogida por Dios nos implica ser intencionales en dejar que la palabra de Dios nos transforme. Porque quiero decir algo muy interesante, hermano. La transformación que las personas viven
La transformación que las personas viven en su vida espiritual no es un proceso de los esfuerzos. Hay mucha gente que va y se mete a una vitrina y ahí se mantiene impecable, inmóvil, sin hacer nada. No habla para no ofender, no se mueve para no causar daño. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo hablemos, nos movamos, pero que la motivación de hablar y de movernos sea el obrar de su palabra en nosotros. Recuerde, cuando nosotros nos acercamos a esa roca viva que es Cristo, cuando nosotros nos acercamos a su palabra que nos transforma, entonces podemos darle significado a esa elección que Dios tiene para con nosotros. Así es que, amada iglesia, el deseo del corazón de Dios es que nosotros seamos edificados. Y esa edificación, el ser una piedra que sirve para construir, implica ser una piedra viva. Tiene que ser una piedra viva, pero también tiene que ser una piedra que sea consciente de que Dios la escogió con un propósito muy específico. Para muchos de nosotros es bien complicado entender, pero ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? Y yo te diría en esta hora, lo que Dios te está pidiendo es que perdones, que perdones, que perdones, sí, que perdones, que ames, que sirvas, que te involucres, que seas parte de lo que Dios quiere hacer, que dejes tu apatía, que dejes de ser apático, que te dejes de esconder en tu casa, que te dejes de esconder con tu trabajo, que te dejes de esconder con tantas cosas y que ofrezcas tu vida como un sacrificio para la honra y para la gloria del Señor. Porque algún día Dios nos pedirá cuentas de lo que habremos hecho. Y no lo digo para asustar a nadie ni para asustarme a mí, sino lo digo como un recordatorio de que Dios nos ha escogido para una obra extraordinaria. Si tú decides quedarte en tu casa, esa será tu decisión. Y también déjenme decirle en esta hora como un punto final, una piedra que construye es una piedra preciosa, una piedra que construye es una piedra que se sabe preciosa. Yo creo que lo que nos hace preciosas como piedras, lo que vuelve nuestra vida preciosa, no es finalmente nuestra apariencia física, sino lo que nos vuelve preciosos es el tesoro que llevamos por dentro. Y ese tesoro que llevamos por dentro es el servicio que Dios ha puesto en nuestras manos, es el evangelio que debe de ser compartido. El apóstol Pablo insta a Timoteo, allí en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Yo creo, amada iglesia, que somos llamados a reconocer que Dios ha hecho de nosotros criaturas hermosas para servirle. Y yo creo que una vida se vuelve hermosa cuando comienza a servir. Me encanta la palabra de Dios ahí en el libro de Isaías 52:7, que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del evangelio. Imagínense, nuestros pies se vuelven hermosos para aquellos que tienen ahí callosidades y el juanete, y que a lo mejor no le gustan mucho sus pies. Dice que la obra misionera vuelve nuestros pies hermosos. Y es verdad, yo creo que lo que hermosea nuestra vida es esa disponibilidad y esa disposición para servir al Señor. Cuando hablamos en esta escuela bíblica de vacaciones de grúas y concretos, también abordamos la parte de misiones y hablamos de aquellos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a ofrecer su vida y que Dios les transformó en joyas preciosas, en piedras hermosas que hoy en día pueden brillar en muchas partes de nuestro país y en algunas partes de nuestro mundo. Así es que, amada iglesia, una piedra que construye es una piedra que sabe de la belleza que Dios ha puesto en nuestras vidas. A lo mejor algunos de nosotros no estamos tan de acuerdo con nuestra apariencia física, pero déjeme decirle una cosa: así como usted es, Dios lo diseñó con un propósito eterno y eso vuelve su vida hermosa. Así es que, mis amados hermanos, yo les desafío a que cada día de nuestra vida podamos lucir esa belleza llevando el evangelio, podamos lucir esa belleza sirviendo a otros, podamos lucir esa belleza estableciendo puentes de amor con las personas que no conocen de nuestro Salvador. Una piedra que construye es una piedra viva, es una piedra escogida, pero también es una piedra hermosa. Yo quiero terminar esta meditación diciendo algo que para mí ha sido muy difícil. Si no somos una piedra viva, seremos una piedra de tropiezo. Yo no sé cuál decidas ser tú,
Si una piedra viva, escogida y hermosa, o una piedra que hace tropezar y que impide que el evangelio fluya y que las vidas no sean edificadas. ¿De cuáles eres tú? Esa será nuestra decisión. Hermanos, que el Señor les bendiga.